Buenas, profesor Ovidio. En esta tarde le estaré explicando lo que es el tema la clasificación de los seres vivos. Antes de pensar con la clasificación de los seres vivos, hay que hablar en qué criterio la vamos a clasificar. En el criterio de las células estaré clasificándola hoy como es la más conocida clasificación de la actualidad. Antes de empezar, hay que hablar sobre un concepto. Antes de hablar sobre la clasificación de los seres vivos, hay que hablar sobre el concepto de la taxonomía. La taxonomía, hablando de un término muy general, es aquella ciencia que se dedica a la clasificación de las especies o de los seres vivos. Mejor bien se podría decir, un término más correcto, taxonomía biológica. También hay que entender por qué fue un factor muy importante, por qué también, por qué comenzó la gente a tener la necesidad de nombrar a este concepto. En el tiempo de antiguo, cuando una persona o los naturalistas querían nombrar a un animal, por una similitud, quizás le podían decir el mismo nombre a dos especies. Por ejemplo, por ejemplo, un pato y un ganso tienen un parecido no tan cercano, pero tienen similitud. Entonces la gente le decía pato a los dos, supongamos, es un ejemplo. Entonces había una necesidad de, pues, nombrar a cada una de las especies por su nombre correcto, porque eso era un nombre vulgar. También hay que ver que a esto también ha ayudado el ADN. El ADN ha ayudado a poder clasificarlos. Vamos a ver cómo han clasificado otras personas, no solo en la actualidad, sino que en tiempos memorables. Aquí podemos ver la clasificación de los seres vivos en la antigüedad. Para comenzar, hemos puesto en primer lugar a la persona más antigua, hemos venido de lo más antiguo a lo más reciente, que es Aristóteles. Aristóteles es una persona muy conocida en el aspecto de la matemática y de la física y de la ciencia. Él los clasificó a los seres vivos por plantas y animales. Hay que también recalcar que Aristóteles no tenía suficientes conceptos para dar una correcta clasificación. Entonces, él los clasificó a los animales, los subdividió en dos clasificaciones. La clasificó en animales que tienen sangre roja y en animales que no tienen sangre roja. Y también clasificó a las plantas. A las plantas las clasificó como plantas con hojas y plantas sin hojas. Luego, pasando de Aristóteles, nosotros podemos ver a Teofrasto, que fue un discípulo de Aristóteles, también de Platón. Discípulo de Aristóteles, vio el esquema o la clasificación que Aristóteles, su maestro, había dado, y entonces no cambió de los animales la clasificación que había dado el Aristóteles, sino que hizo un cambio a clasificar las plantas. Ahora ya no eran las que son flores, las que tienen flores y las que no tienen flores, sino que las clasificó ya más especializadas. Las clasificó en hierbas, arbustos y árboles. Luego, ya muy reciente, en una época muy más moderna, pues nosotros vivimos a un físico, a un biológico, un naturalista, que él trató de nombrar porque tiene un libro llamado Especies en latín, que pues él habla y nombra a la mayoría de especies, no a todas, pero a la mayoría le dio un nombre para que todas las personas lo nombraran. Hay que recordarnos que en el tiempo antiguo no había mucha comunicación, entonces todos esos hallazgos no se podían dar a conocer a todas las personas del mundo. Entonces, él los clasificó ya de una forma más compleja, con más razonamiento. Las clasificó según sus células, porque en ese tiempo ya se tenía el concepto de que era una célula. Y de ahí viene todos los reinos de los seres vivos que ahorita lo vamos a explicar.
Aquí podemos ver que hablamos aquí de los reinos de los seres vivos. Para comenzar tenemos pues al primero, que es el reino vegetal. El reino vegetal se pueden decir que los seres son partícipes, las especies que no tienen pues acción involuntaria para responder al entorno. Entonces esas especies se pueden decir que están dentro del reino vegetal. Viendo el número 2, podemos hablar del reino animal. Cabe recalcar que de las especies del reino animal, los humanos somos los únicos que razonamos, y por esa razón nosotros hasta hemos clasificado pues las especies. Los especies que están dentro del reino, ellos sí tienen mayor facultad para responder al entorno, para poder accionar, y ellos sí tienen una acción voluntaria. Y claro, son pues seres vivos o especies más complejas que los demás. Luego va el tercero en la lista, reino Monera. El reino Monera o el reino Procariotas son aquellos que pues no tienen, son unicelulares, se podría decir así, que no tienen un núcleo definido. Eso quiere decir que pues que no tienen un núcleo definido, o no son tan complejas, por eso se llaman moneras. Viendo en un término general, la mayoría de especies que participan en este reino pues son células. Entonces con eso nosotros podemos entender que las especies que están dentro de este reino pues no son tan complejas. También cabe recalcar que en la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues nosotros podemos ver que el coronavirus o el COVID-19, o mejor dicho el SARS-CoV-2, pues es un ser vivo, es un virus, mejor dicho, que está dentro del reino Monera. Entonces vamos con el siguiente, que es el reino Fungi o el reino de los hongos, que en este caso ya los científicos que estaban nombrando estos reinos lo que hicieron fue que pues tal vez hubieran otras especies que no conociéramos, y que por ejemplo en esto podemos ver de que estas especies sí son eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un núcleo definido, son un poco más complejas que el reino Monera. Entonces, para dar un término más general y poder entender y poder clasificar o poder nosotros distinguir qué es una especie que está dentro del reino de Fungi, tenemos que saber que no es ni vegetal ni pues animal. También podemos ver de que, por ejemplo, las algas también son hongos, perdón. Y nosotros también podemos ver que hay otras como los setas, las levaduras y los mojos. Entonces, los que están dentro del reino Fungi son aquellos que no son ni vegetal, no están en el reino vegetal ni en el reino animal, y que son eucariotas, por tanto no pueden estar en el reino Monera. Ahora, para finalizar con esta clasificación, con esta lista, terminamos con el reino protista. El reino protista son aquellas especies eucariotas que ya sabemos que son aquellos que tienen un núcleo definido, que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Y si son eucariotas, por ello ya nosotros tenemos que saber que si son eucariotas, pues no son moneras. Entonces, nosotros ahora podemos saber que en la actualidad, ya más reciente, en estos tiempos donde ya se dieron cuenta de que existe ADN, que nosotros sabemos que es, ahora ya podemos clasificarla de otro tipo. Por ejemplo, como también sabemos de que gracias a esa clasificación, nosotros también ha ayudado a poder ver sobre los árboles genealógicos, que eso es un tema de la evolución. Entonces, estos hallazgos que dio von Linné lograron hacer con mayor claridad
de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el ADN nosotros podemos clasificar especies según la secuencia. Como nosotros sabemos, existe la secuencia A, C, T, G. Entonces, aquí lo que pasa, porque ya no se llama taxonomía, sino que se llama taxonomía de secuencia del ADN. Entonces, son otras formas de clasificar en otro criterio, como podemos ver que en esta se evalúan, o los criterios con el que se hace la clasificación son en el término de sus células o de qué células están formadas. Esta ha sido mi explicación sobre la clasificación de los seres vivos. Muchas gracias, feliz día.